Bienvenidos a Testifica su Gloria. En esta ocasión tenemos el honor de contar con el testimonio de nuestros hermanos Abril Arellanes y Hugo Orozco. Ellos son un matrimonio que forman parte del liderazgo de nuestra amada iglesia. Un matrimonio de gran ejemplo para nosotros. Disfrútalo. ¿Qué tal? Buenas noches, les damos la bienvenida a una emisión más de su programa Testifica su Gloria. Es un gusto saludarles y que nos acompañen esta noche. Hoy contamos con la presencia de nuestro hermano Hugo Orozco y nuestra hermana, su esposa Abril Arellanes. Es un placer tenerlos en esta noche. Hoy conoceremos su testimonio, que es edificante y que es un testimonio muy fuerte que no te puedes perder. Su servidor Joaquín Picasso les da la bienvenida. Mi hermano Alan. Hola, amados hermanos, nuevamente a este programa de Testifica su Gloria. Como lo mencionó mi hermano Joaquín, tenemos la visita del hermano Hugo y nuestra hermana Abril, son esposos, y ellos vienen a contar lo que Dios ha hecho en sus vidas, y yo sé que va a ser de gran bendición para todos ustedes. Y vamos a iniciar con nuestra hermana Abril. Conocemos nosotros algo de su testimonio. Sabemos que ellos ya estaban casados antes de conocer a Cristo, ¿cierto? Antes de saber de Cristo. Sí, claro. Y cuéntenos, ¿cómo fue? ¿Qué situación vivían antes de llegar a los pies de Cristo? ¿Qué situación estaban viviendo en su matrimonio, en su familia? ¿O por qué fue que tomaron esa decisión de llegar a los pies de Cristo? Buenas noches, Dios les bendiga. Nosotros en el 2008 pasamos una situación de infidelidad por parte de mi esposo, y yo del 2008 al 2010 busqué a Dios en la forma de la católica, pero nunca me sentí llena, nunca, nada me llenaba un vacío. Entonces en ese tiempo, en el 2010, yo conocí una amiga que de la escuela de mi hija Lisbeth, de la más grande, y nunca me había dicho que yo era cristiana. Entonces ella un viernes me hizo la invitación para ir a una casa de célula, y ese día pues me emocioné de principio, la verdad, y después dije, no, mejor no voy a ir. Me apuré a mi quehacer, a mis labores de la casa, y créame que fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque ese día yo llegué a la casa de enseñanza, bueno, de células en ese entonces, donde estaba el hermano Richard y la hermana Maru, enseñando. Entonces ese día cuando yo llegué ahí, fue algo que tocó mi corazón, porque ese día hablaron de hecho del perdón. Entonces yo venía dolida por la situación que traía con mi esposo de la infidelidad, y pues yo creía haber perdonado a mi esposo en ese proceso, pero en realidad pues me di cuenta que pues que no era así, ¿no? Entonces cada viernes empecé a asistir ahí a esa casa de célula, y Dios fue cautivando mi corazón y fue haciendo ese proceso en mí de poder en verdad perdonar, y sobre todo que Dios me dio esa esperanza otra vez de tener una vida diferente, de quitarme ese enojo, de quitarme esa falta de perdón, ese resentimiento, ¿no? Porque en ese proceso de esos 2 años, del 2008 al 2010, la verdad yo maldije mucho a mi esposo, y cuando empecé a conocer de Dios, Él empezó a cambiar mi mente, mi corazón, mis acciones. Entonces yo de febrero al mes de abril, ya me empecé a congregar en la iglesia. Cuando yo llego ese día a la iglesia, nuestro pastor Adonías habló del perdón, y yo por un momento dije, ay, ya vinieron a contarle mi vida, ¿no? Lo que yo he expresado en las casas de célula, pues ya vinieron y le contaron a lo mejor al pastor, y por eso le está diciendo eso. Y ciertamente da esa impresión. Y bueno, ahorita que nos está compartiendo eso del perdón, a mí me pasó lo mismo con eso. Cuando llegaron a ese punto del perdón, fue cuando abrí mi corazón y ahí Dios empezó a obrar en mi vida. Pero cuando le pasó esto a usted, que nos dice que sentía que alguien ya vinieron, ya platicaron, ¿qué fue lo que pasó en esa reunión en especial? ¿Qué fue lo que sucedió que hizo cambiar su corazón? Ese día cuando el pastor habló del perdón,
Eso fue mi primer pensamiento, como les digo, ¿no? De que de seguro ya le dieron y le contaron. Pero como fue dándose al pastor la enseñanza, Dios me empezó a hablar realmente si yo había perdonado de corazón a mi esposo o si nada más era de labios para afuera. Entonces yo me acuerdo que ese día yo me empecé a sentir muy mal, muy mal, muy mal, me empecé a sentir mal. Y me acuerdo que un ujier me dijo, ¿se siente usted mal? Le dije, sí, me siento muy mal. Y me llevaron al baño. Y ahí en el baño empezaron a orar por mí, unos líderes en ese entonces. Y me dijeron, hermana, le recomendamos que saque una cita con nuestro pastor. Y le dije, pues es que yo tengo muy poquito aquí en la iglesia, ¿no? Sí. Y lo hice, saqué mi cita con nuestro pastor Adonías y nuestra pastora Carmen. Y mi esposo no iba, porque la que fue primero a la iglesia, bueno, que Dios tocó mi corazón, fue a mí y a mis hijas. Para ese entonces tenía nada más 2 hijas, que era Viridiana y mi hija Azul. Azul. Viri tenía 10 años, o 11, y Azul 4. Pero cuando yo hice la cita, pues yo me acuerdo que nuestro pastor me dijo que si mi esposo asistía. Y pues yo dije, pues no, o sea, mi esposo no viene, no quiere. De hecho, cuando yo iba a la célula, los hermanos lo invitaban a pasar y él decía que no y que no, y una negación muy, muy fea y se enojaba porque pues luego yo llegaba tarde a casa y muchas cosas, ¿no? Que ahora sí que yo sé que el enemigo quería levantarse sobre usted. Exacto, o desanimarme o que yo volviera a ser como antes, ¿no? Porque pues luego yo llegaba de las enseñanzas y él pues me provocaba, ¿no? La agredía, sí. Sí, Muy me bien. provocaba y yo decía, Dios, ayúdame a no contestarle mal, a no ser como antes, ¿no? Que él pueda ver realmente que hay un cambio en mí, lo que tú estás haciendo en mí, ¿no? Entonces ese día el pastor, cuando yo le dije, pues mi esposo se accedió a ir a la cita conmigo. Gracias a Dios. Dije, oye, ¿qué crees? Gloria Que a Dios. saqué una cita con nuestro pastor y necesito que tú vayas y porque quieren hablar con nosotros dos. Y sí, fue mi esposo. Y entonces ahí es cuando vi que Dios sí realmente estaba trabajando en mí en el perdón. Porque me acuerdo que nuestros pastores ya nos dijeron que qué había pasado, ya le comentamos, ¿no? Es que venimos de un matrimonio de infidelidad y yo creía haberlo perdonado, pero usted con la enseñanza que dio el domingo, ahí es donde yo realmente me di cuenta que no había perdonado de corazón. Se confrontó. Sí, entonces ya el pastor nos preguntó pues muchas cosas de nuestra vida, desde nuestra niñez, acontecimientos que habían marcado nuestra vida, y pues ya le dijo a mi esposo, ya me preguntó a mí, y me acuerdo que ya de ahí partió nuestros pastores, porque es nuestra pastora Carmen, nuestra pastora Adonías, y mi esposo pues le dijo, pues sí, es que pues sí le ha lastimado, ¿no? Sí actué mal, sí hice cosas muy mal, y dijo, pero pues sí quiero pedirle realmente perdón ahora hacia mi esposo, porque yo hasta ese día todavía le dije al pastor, y a mí no me ha pedido perdón de veras, o sea, todavía, ¿no? Yo me Sí, puse sí, así, claro. le dije, y no me lo ha dicho, y yo pues sí también le he dicho, pero pues ya vi que no lo perdoné. Entonces a partir de ese momento yo he aprendido que el perdón no es una emoción, realmente es una decisión, y saber que si Dios nos ha perdonado, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar, no? Gloria a Dios, amén. Porque es donde vemos que el infinito amor de Dios realmente es eso, ¿no? Ese perdón genuino, ese perdón por amor y por decisión, no por una emoción, decir, ay, sí, ya te perdoné. No, realmente no es así. Sí, claro. Y es por nuestro bien de nosotros, Amén, sí. primeramente, y también por la otra persona, porque es donde Dios empieza a trabajar, ¿no? Y ya empieza a trabajar esa restauración personal, ¿no? Ajá. Empieza a restaurar nuestro corazón. Claro. Y nuestra relación. Sí. Sí, realmente el perdón es lo que se nos dificulta todo. Así es, porque incluso nos puede, perdón hermano, nos puede traer a veces enfermedades, ¿no? Así es. Entonces sí, qué bueno que lo De, hizo, hermano. de hecho, lo que a mi esposo le impactó mucho para que él también llegara a los pies de Cristo fue que yo en ese proceso me declaró migraña. Y era una migraña ya extrema donde yo ya no podía atender a mis hijas. De hecho, yo ya ni salir al sol, o sea, no las podía ya atender prácticamente. Yo ya siempre en mi cuarto estaba con una cortina y aparte un cobertor para que no me tocara la luz del sol, porque era horrible. Pero un martes de oración en la iglesia de Betunias, me acuerdo que dijeron que pasáramos los que estábamos enfermos. Y ese día oraron por mí.
Y yo tomé esa sanidad que dije, yo me declaro sana y lo creo y Dios lo está haciendo, ¿no? Y ese día me acuerdo que él fue a recogernos a la iglesia porque le digo que él no iba, pero sí, cuando ya era muy noche iba por nosotras. Sí, claro. Y ese día él me dijo, me acuerdo que iba mi mamá, iba mis hijas y yo, y me dijo mi mamá, ¿qué tienes? Dije, es que no aguanto la cabeza, siento que me va a estallar. Y me dijo mi mamá, ¿crees que Dios ya te sanó? Le dije, sí, yo lo creo. Y yo ahorita llegando Amén. no voy a tomar ninguna pastilla, ¿no? Y dije, Señor, ayúdame y fortaléceme porque sí sentía que me estallaba la cabeza. Pero llegué, él me vio y agarré, me subí y me dormí, ¿no? Al otro día lo primero que hice fue jalar el cobertor de mi ventana y que me diera la luz del sol. Y fue cuando dije, gloria a Dios, porque Dios me sanó de la noche al Amén, otro día. Amén. Y eso fue lo que a mi esposo fue cuando dijo, yo quiero lo Wow, mismo ya que tú quieres. tienes y que yo veo que Dios ya te sanó. Porque él vio cómo estaba, o sea, no nada más él, sino mi familia. Debido a todo ese proceso de la migraña, yo soy alérgica a mucho medicamento. Dios ha sido bueno y fue con lo que él llegó a los pies de Cristo. Gloria a Dios, sí. Ujú. Muy bien. Hermano Hugo, ahora usted, la hermana Abril nos contó, ¿no? Todo lo que pasó. ¿Usted qué estaba haciendo en esos momentos cuando la hermana Abril empezó a conocer a Cristo? Bueno, en esos momentos, pues yo la verdad seguía pues con mi vida normal, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente cuando estamos en el mundo a veces no te das cuenta que tus acciones cómo afectan a tu pareja y realmente a veces no te das cuenta de lo que realmente la lastimas. Y es lo que ella me expresaba. Si tú realmente dices amarme, ¿por qué me dañas de esa forma? Entonces, pues pues sí me quedaba así, ¿no? Pero muchas veces una cosa es decirlo y otra es hacerla. Y entonces, cuando ella empezó, bueno, ella lo que comentó de la migraña sí era una situación muy difícil. Esa enfermedad realmente es muy desgastante, porque incluso ella iba por medicamento al seguro cada mes. Y cada vez el medicamento era más y más fuerte, Sí. porque ya al grado de que no podía ni salir a la calle, de que no le diera el sol. Y estar con sus hijas, ¿no? Exacto. Entonces sí ya era muy de que nada más encerrada y luego siempre cambiaba su humor, o sea, no era algo que sí que como pareja tú dices, wow, o sea, que no a nadie, ¿no? Le gustaría que alguien viva así de esa forma. Entonces ya cuando Dios empezó y vi que realmente hizo ese milagro, pues fue lo que me cautivó. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, yo de chico incluso había tenido enseñanza con los testigos de Jehová. Convivía yo con una de mis tías y con mis primos, ellos empezaron a tomar esas enseñanzas. Y pues quieran que no, pues yo también las recibí. Entonces, sí conocía yo de la palabra o creía conocer, pero no como realmente conocí ya cuando me empecé a congregar y cuando empecé realmente a ver lo que Dios me estaba enseñando y me estaba revelando cosas. Y entonces, a través de ese milagro, pues vi que dije, no, pues sí, o sea, Dios realmente sí, pues es verdadero, sí existe, ¿no? Y otra cosa que utilizó Dios, en ese entonces, pues me gustaba mucho jugar fútbol. Ella incluso los domingos cuando se iba a la iglesia, yo jugaba siempre temprano y yo le decía, yo me voy al fútbol y ya al rato voy por ti. Y ellas se iban a la iglesia y yo me iba a jugar. Ya en la tarde, antes de que acabara la reunión, a veces yo iba por ellas. Y así empezó poco a poco. Y ahí empezó a ir a la iglesia y yo al juego, iba por ellas, llegaba hasta con mis camisas de fútbol. Y siempre llegaba yo a la hora de la prédica. Casi siempre es la hora. Después del partido, ¿no? Exacto, ya llegaba yo del partido y siempre iba por ella, pues siempre llegaba siempre a la prédica. Y cómo Dios va actuando y va trabajando, ¿no? Aunque yo no iba, pero yo sé que mi esposa a través de la oración y de lo que ella aprendía, pues oraba por mí. Y un día que llegué así a la iglesia con short y todo, y así entrando me dicen, como ya me empezaban a conocer las ujieres y los de seguridad, me dicen, su esposa está en aquel pasillo. Y digo, gracias. Y así como iba yo llegando, se para el pastor y dice, no se me olvida, porque cuando iba a empezar su predica, dice, a ver, dice, tú que siempre
dices, ser constante, dice, ¿por qué vienes hacia la iglesia? Que no sé qué. Y yo dije, chin, y hasta me quedé así de que, y pues, ¿qué trae contra mí, no? Sí. Y no, o sea, él estaba predicando, Normal. pero yo lo sentí de esa forma, ¿no? Le incomodó. Así Le es. incomodó, sí. Y ya dije, chin, no, pues sí, me descalabró ese día, dije, ya ni modo, ¿no? Y ya, pues poco a poco, y le digo, bueno, como yo jugaba, Dios ocupó, fíjese cómo es Dios tan grande en su misericordia, que ocupó el mismo Misericordioso. fútbol para que yo ya de plano tomara esa decisión y me congregara de lleno. Porque en una ocasión, en un partido, todavía pues jugaba hasta con mi suegro. A ver, cuéntenos eso. Y ya rápido. Y ese día jugamos y ya no, medio tiempo, nos sacan. Ya estaba yo con mi suegro, le digo, pues vámonos. Dice, no, hay que acabar de ver el partido. Pues órale. Y ya, total de que pues hizo la campal, se pelearon, nosotros ni nos metimos, ¿no? Pero ese día sí pues, se pelearon feo, feo. Entonces, pues al grado que mandaron al hospital a los del otro equipo. Y ya, pasó. A los 15 días me encuentro a mi suegro y le pregunto que qué había pasado, ¿no? Y me dice que había encontrado al que traía el equipo. Y le dice, ¿sabes qué? Dile a tu yerno que no se aparezca, que no vaya, que ya se olvide de esa liga. Y le digo, ¿por qué? Que porque los del otro equipo habían metido pues una demanda por las lesiones. Había cargos. Así es, pero nada más había 2 personas que estaban demandadas y entre esas estaba yo, que ni siquiera me había metido a la pelea. Entonces ahí dije, no, pues ya, ahí fue cuando dije, pues es Dios. Estudio. Exacto, ya dije, no, y ya a partir de eso dije, ya me empecé ahora sí, cada 8 días me iba yo con ellas temprano, llegábamos temprano y ahí empezamos a caminar juntos. Amén. Dios lo apartó de un momento del fútbol. Así de un es, después de un año, Ok. porque Es algo de mucho valor y les agradecemos mucho que hayan tomado la decisión de venir a dar su testimonio. Es difícil para muchos hablar de algo tan fuerte como lo es una infidelidad en este caso. Es difícil hablar de un momento así tan duro en la vida y el proceso de perdón tuvo que haber sido difícil. Es lo como Sí. estábamos comentando, es lo que se nos dificulta a todos los hermanos cuando empezamos a conocer de Dios, el perdón. Pero sí llega un punto en el que cuando entendemos el perdón de Dios, el perdón de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados y fue muerte de cruz, cuando entendemos eso, nosotros nos damos cuenta que no es nada, que el Así rencor es. que nosotros dejamos que dé fruto en nuestro corazón no es nada. Y en este caso, con nuestra hermana se estaba traduciendo ya en una enfermedad fuerte, Ajá, que sí, nuestro claro. mismo Dios Todopoderoso la sanó en una oración de sanidad, y esto pasa muy común. En lo personal, yo también recibí esa sanidad y es un milagro Sí, tremendo. sí. Gracias a Dios por sus vidas, por este testimonio. Nuestros hermanos son hermanos de liderazgo, son de gran ejemplo para todos nosotros, el hermano Hugo, la hermana Abril. Les voy a platicar un poco acerca de ellos. Ellos son hermanos que desde que nosotros llegamos, mi esposa y yo, a esta iglesia, ellos están pendientes de nosotros. Ellos siempre nos buscan para platicar, para tener ese tiempo de cuando llegamos al principio para preguntarnos nuestras dudas. Siempre están disponibles y accesibles, actuando como los verdaderos líderes que son, como debe de ser. Gracias a Dios. Les damos gracias a Dios por sus vidas y ahora sí, pues ya conocimos algo de su testimonio, y también indudablemente debe de haber algún momento difícil, algún momento donde Dios tuvo que poner a prueba esa fe que ya había crecido, esa porción de fe que ya había crecido, ya se estaban reuniendo, ya estaban caminando por el camino correcto. Ahora, algún momento que nos quieran compartir algo donde Dios de veras les puso a prueba por primera vez en su matrimonio. Fue en el 2013. Nosotros nada más nos habíamos casado por el civil. Y cuando llegamos a Cristo, pues también sabemos que Dios trae un orden, ¿verdad? Entonces, nosotros llegamos en el 2010, pero en el 2013 nos decidimos casar por la iglesia cristiana. Entonces fue algo maravilloso, ¿no? Porque
yo entendí que a lo mejor en el tiempo de atrás no había sido el momento, ¿no? Ahorita ya era un amor diferente. Cristo ya estaba con nosotros, esa roca, ¿no? Y pues viene la felicidad de la boda y compartir con los hermanos, con la familia, ¿verdad? Y uy, feliz. La emoción. La emoción porque a pesar de que ya estábamos casados, es unos nervios que en verdad se disfrutan, ¿no? Y se goza uno. Porque ya era una boda de un matrimonio restaurado. En Cristo. Exactamente. En Cristo, un amor que ya era genuino. Exacto. Y al final de cuentas, ¿no? Con todas sus pruebas y hasta la fecha de hoy, siempre todos los matrimonios tenemos altas y bajas, pero Claro. a veces cometemos errores, pero siempre Dios da esa oportunidad, ¿no? De enderezarnos y de reconocerlo, ¿no? Entonces, para no hacerse las largas, nos casamos en junio y como a los 2, 3 meses me enteré que estaba embarazada de mi última bebé. Ah, gloria a Y Dios. pues a mí de momento como que sí entré en shock porque decía, no, ¿cómo voy a estar embarazada, no? Si yo no siento nada, no tengo síntomas, no nada, ¿no? Entonces, Y aparte servías. y aparte serví en Ujieres, porque yo al año, ahora sí que al año empecé a servir de aquí en la iglesia siempre de Ujieres y en casa de célula. Entonces, pues yo decía, pues si cargo tan pesado, ¿cómo voy a estar embarazada? Y todo ese rollo, ¿no? Al día que nos dijeron que estábamos embarazados, antes de eso me puse mala. Pero, les comento, antes de eso, igual me habían dicho que tenía quistes en los ovarios. Y yo los vi, pero ese día Dios ya me había preparado para lo que me iban a decir en el seguro. Le digo a Hugo, ese día me desperté y le dije a Hugo, yo ya sé lo que tengo, Hugo. Y me dijo, ¿qué, Abril? Le digo, Dios me reveló que tengo quistes en los ovarios. Y así como lo soñé, cuando fui al seguro y me hicieron el estudio, así me lo dijeron. O sea, ya ni me sorprendí. Ok. Dios ya me estaba como preparando para que no me cayera la sorpresa, ¿no? Entonces ese día me acuerdo que igual saliendo del seguro, hubo oración aquí del martes de oración. Y igual nuestra pastora Carmen oró por mí y yo fui sana. Me declaré sana. Amén. También esa Gloria a vez. Dios, sí. Entonces, cuando yo quedé embarazada de mi hija de Janina, pues era un milagro, ¿no? Porque no iba a poder a lo mejor tener bebés. Entonces nos mandan a hacer el estudio porque no había latido de corazón. Nada más se veía una pequeña mancha. Entonces el doctor con el que yo fui me dijo, pues si no hay corazón, no hay latido de corazón, a lo mejor ni es un bebé, Abril. O a lo mejor es otra cosa y tenemos que mandar a hacer estudios y muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces eso no me lo dicen a mí el viernes y mi esposo llega el viernes, muy tempranito a su casa, hermanos. Gracias. Gracias. Y le digo, ¿y tú qué haces aquí? Dice, es que me acaban de correr. Oh. Y yo, ¿es en serio? Porque lo vi bien tranquilo, ¿no? Pero tranquilos, hermano. Y me dice, sí. Y le dije, oye, pero tenemos que hacernos muchos estudios ahorita para saber si estoy embarazada o no. Y te vas a quedar sin seguro. ¿Y qué vamos a hacer, no? Y me dice él, pues no sé. Pues ya, pasó el viernes, el fin de semana. Venimos aquí a reunirnos. Y el lunes, cuando nos fuimos a hacer el estudio, oh, sorpresa. Fue cuando me dijeron, usted está embarazada. Y yo le dije, eso no le va a agradar a mi esposo. Pero cuando yo volteé a ver a Hugo, yo lo vi feliz. O sea, la que estaba en shock era yo, que decía, ¿cómo es posible, no? Y entonces ahí es donde viene esa situación difícil, porque fue un momento donde Dios probó nuestra fe, depender totalmente de Él, en verdad. Porque Él no conseguía trabajo, teníamos una hija en la secundaria y una en la primaria. Y es donde aprendemos a vivir por fe y Gloria a Dios, depender sí, amén. totalmente de Dios y que Dios usa a las personas, a nuestros hermanos y a nuestra familia para proveer, pero sobre todo Él. Él es el que nos sustenta porque Amén. es un momento que en verdad yo creo que si uno no estuviera en Cristo, Se derrumba. se derrumba, o es cuando uno piensa en los suicidios, porque es tanta la presión
de que uno como padre siempre quiere lo mejor para los hijos, ¿no? Y Dios nos va enseñando que aún nosotros no siendo buenos padres, Él es nuestro mejor padre, Así ¿no? es, perfecto. Y Él nos da cosas. Entonces yo decía, Dios, tú eres nuestro mejor padre y tú nos vas a proveer, pero no nomás era en lo económico, sino que Dios también nos proveyó en lo espiritual. En lo espiritual. Y eso es lo que confortó en verdad esa fe y donde decimos, vamos a vivir por fe. Gloria a Dios. Y creerle al Dios de lo imposible, y como nos han dicho, Amén. ¿no? Y que Él suple. Y en verdad nosotros pudimos ver que Dios lo hacía. Gloria a Dios. Dios lo hacía a través de muchas cosas, de gente que a lo mejor no conoce a Cristo, y Él nos suplió mucho, mucho, en verdad. Y es donde esa situación nos unió, nos afirmó más a nuestra fe, más al amor a Dios, un amor genuino, que no está uno por lo que te da, sino por lo que Él es en tu vida y que Él es tu todo en ese momento. Y por amor a Él. Exactamente. Gloria a Dios. Sí, sí, sí. Pues amén, amados hermanos, pues creo que también es de mucha ayuda que ustedes compartan todo esto. Sí. Sí. Porque Claro. les sirve a los demás hermanos que tal vez no los conoce tanto, a las personas con las cuales nosotros compartimos de que vean los testimonios. Yo sé que es de gran bendición para todos ellos y para nosotros que estamos aquí en vivo, volver a escuchar eso, pues Demasiada me quedo sin bendición. palabras. Sí, gracias a Dios. Sí, realmente les agradecemos esta muestra de valentía, ¿no? Y es eso a lo que nos llevan las pruebas, a que nosotros confiemos plenamente en Dios, que confiemos en su voluntad para nuestras vidas, que es agradable y perfecta, y que sintamos que en Cristo tenemos pronto auxilio. Y sí, ciertamente, cuando las situaciones son muy adversas, mucha gente se ve rebasada, y ahí es de donde surge eh, los divorcios, de donde surgen las situaciones de que se ponen a robar. Abandono de... Exacto, cuando son rebasados, que buscan otras cosas en el mundo, buscan la esperanza en sus propias fuerzas y no miran a Dios. Este es el fin de estos testimonios, de que nosotros conozcamos tantas situaciones que cualquiera podría pensar, yo no perdonaría eso, yo no saldría adelante de eso, cualquiera podría pensar eso, pero aquí vemos a nuestros hermanos que Dios los reafirmó, restauró su matrimonio y aquí están firmes y le damos gracias a Dios por eso, porque son una gran bendición para esta iglesia y un ejemplo como no se dan una idea. Amén. Ahora, ustedes que han tenido a través de este ministerio, han tenido bastantes momentos agradables también. Platíquenos un poco acerca de ello y de qué satisfacción les traía servir a Dios. Nos trae. No nos trae. Los trae, Así perdón. es. Amén. Bueno, pues primeramente, pues sí, ¿no? Dios como nos los ha expresado, ¿no? Al ser parte de la iglesia y ser parte del cuerpo, pues Dios tiene una función para cada uno de los miembros. Y a lo mejor muchos están, es que yo qué puedo hacer, yo qué voy a hacer. Y como les compartía, ¿no? No todos van a predicar, no todos van a tocar, no todos, pero cada quien tiene su función. A lo mejor tu función no es estar en el púlpito, pero sí es estar predicando en la calle, es compartir. Dios te da la gracia, puedes ser evangelista, o puedes ser servidor, o hay hermanos que son de mucha oración y que guerrean a través de la oración, Son que no necesitan intercesores. salir a la calle, pero están en sus cuartos, en sus casas, y están todo el día orando, guerreando, y son parte de ese ejército, ¿no? Entonces, Dios nos puso en las casas de células primero, ajá, y empezamos a crecer. Primero fuimos ayudas, y ya después pasamos a ser anfitriones, y ya después fuimos ya encargados. O sea, pues Dios nos va llevando poco Gloria a poco. Dios, sí. Pero bueno, una anécdota que nos pasó en ese tiempo fue que en ese tiempo que empezamos con los de las células, yo trabajaba hasta Toluca. Entonces, diario iba y venía y me decía, no te pases, ¿a poco vas hasta allá? Me Digo, imagino, "Sí". hermano. Entonces muchos se les hacía así de que no te pases, pues está muy lejos. Y le dice, ¿no te cansas? Le digo, pues sí, Pues sí, pero... No hay de otra. Ajá. ¿Cuánto tiempo de traslado de ida y vuelta? ¿Cuántas Pues, horas? Imagínense, yo me paraba a las 4 de la mañana porque tenía que salir 4:30 y regresaba hasta las 9 de la noche. ¿Todo el día? Todo el día.
Salía yo a las 5 de la tarde y llegaba a las 9 de la noche. 4 horas de regreso me aventaba. Diario. ¿Por qué? Porque por el tráfico, cuando llovía. Sí, claro. No, sí un trayecto muy, Vivía muy allá. desgastante, la verdad. Pero ¿qué creen? Que ese tiempo Dios lo ocupó para enseñarme muchas cosas. Amén. ¿Por qué? Porque de ahí aprendía. A mí casi no me gustaba leer. No, yo agarraba un libro y me dormía luego. Ese era para dormirme. Sí, claro. Pero me acuerdo que cuando llegué a la iglesia me dieron mi espadita, mi Biblia de Nuevo Testamento. Y ese siempre lo cargaba yo. Entonces empecé. Entonces todo ese tiempo que ocupaba en el traslado lo ocupaba para leer. Entonces Dios me empezaba a revelar y hablar y ese tiempo Dios me empezó a mostrar muchas cosas y me guardó de muchas cosas también. Amén. Y Claro. ahorita estoy aquí testificando, es gracias a Dios. Amén. Porque sí, Dios varias veces me libró de haber muerto en el camino cuando me trasladaba yo a Toluca. A tal grado era de que luego le decía a mi esposa, si me llega a pasar algo y ya no regreso, tú vas y vas a cobrar esto y esto. Sí, ya todo. A ese Wow. grado. Sí, Ok. porque Dios me libró varias veces de accidentes que gracias, nada más ahora sí que sé que es Dios, si no ya no estaría aquí. Sí, pues tantos tramos de carretera, ¿no? misericordia. Así es. Yo en alguna ocasión también me trasladaba mucho y sí, uno ve tantas cosas que pues, uno sabe, ¿no? Que puede pasar alguna tragedia, algo imprevisto. Así es. Y ya después de ese tiempo, pues yo duré 4 años allá en Toluca. 4 años. Entonces ya en ese tiempo que empezamos a trabajar en células, ya cuando fuimos anfitriones me dice mi esposa, pero es que tú me tienes que ayudar porque es muy pesado. Pero pues no llegaba, yo no alcanzaba a llegar por los horarios. Entonces Si en no, ese... porque no quisiera. Así es, no porque no quisiera, sino porque por el el... menearse del Sí, trabajo, sí, del el trabajo, el trayecto, el tráfico. Sí, me imagino. Entonces, en ese tiempo yo le hablé a mi jefe y le dije, ¿sabes qué? En mi casa voy a abrir mi casa para una célula. Y dice, ¿qué es eso? Y ya le empecé a compartir, ¿no? Que era una casa de enseñanza para enseñar la Biblia, para que las personas que no conocieran pudieran aprender de Dios, lo pudieran conocer. Y me dice, bueno, tú es tu rollo, tú conoces ese, pero está bien, ¿qué necesitas? Entonces yo le dije, pues déjame salir temprano ese día que tenía yo los viernes. Entonces, en lugar de salir a las 5, yo le decía, déjame salir a las 3 Sí, para llegar. para llegar. Y sí, Amén. me dijo, sí, adelante. Y así duré como que fue un mes, ¿verdad? Y en ese mes, pues lógico, cuando tú te sales antes, pues tienes un descuento, ¿no? De las horas que no Sí, laboraste. claro. Sí, claro. Pero ahí vi la mano de Dios porque en ese tiempo que se dio eso, no me salió ningún descuento. Amén. Gloria a Me Dios. salía mi salario íntegro. Amén. Pero pues ahí te das cuenta de que cuando lo haces para Dios, Dios te Te respalda. respalden todo. Amén. Y entonces llegó un momento en el que sí dije, bueno, y me decía ella, pues es que ya no vayas a trabajar allá, mejor consigue acá. ¿Por qué? Porque llegó el grado de que ya era mucho el gasto que yo tenía. Yo a la semana ya me gastaba 700 pesos de puro pasaje. Wow. Y eso sin comprarme un chicle, nada más puro pasaje. Sí, sí. Entonces ya me decías que es un sueldo que ganarías aquí. Y sí, es verdad. Sí. Entonces llegó el momento de decidir y me acordé de cuando Jesús va caminando y encuentra, en este caso, a los que iban a ser sus discípulos, ¿no? Sí, Estaban pescando, eran pescadores, Pero- y que les dijo, dejen todo y vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombre. Entonces me acordé de esa cita y le dije, pues vamos a tomar una decisión. Y sí, Y nuestro pastor Adonis ese día, me acuerdo que cuando mi esposo me dijo eso unos días antes a mí, nuestro pastor ese día dijo, Dios me ha dado una palabra, ¿verdad? Que nos dijo. Y no se me olvida, ¿no? Perdón que lo interrumpí, pero estoy también Adelante, adelante. y dijimos, ¿de qué pastor? Dijo, a ver, pásenle. Y pasamos a la oficina. Y cuando el pastor nos empezó a decir, dijo, es que nosotros ya estábamos platicando, tomar una decisión, pastor, de que voy a dejar el trabajo. O sea, y es cuando vemos que Dios respalda, ¿no? Que Dios en verdad respalda y que gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Adonis y de nuestra Amén. pastora Carmen, porque siempre han sido unos hombres de sabiduría de Dios y Sí, que nos gloria dan a el Dios. consejo y sobre todo que uno obedece ese consejo, ¿no? Amén. Sí, De Dios. Dios nos respalda y también nos confirma, ¿no? Nos Ujú, confirma exacto. que sí es su voluntad. En este caso, pues, ese tiempo que usted tomaba de traslado, pues Dios lo usó para que usted pudiera escudriñar sus escrituras, para que usted pudiera aprender de él. Pero no cabe duda cómo Dios es
Es Sí, bueno, bueno y fiel, amén. no, y aparte de ese tiempo me empezó a dar esa pues sabiduría, ¿no? Gracia para Amén. compartir a mis compañeros. Amén. Y ya tanto era de que a veces ya me decían, no, es que ya mis propios compañeros cuando les compartía, había uno que decía, no, es que uno era muy grosero, así, no, me hablaba con pura grosería y majadería, o sea, no decía una palabra buena, así Sí, se sí, expresaba claro. él. Sí, claro, Y sí, yo le decía, no muchos. inventes, le digo, ya habla bien, digo, ¿a poco así te expresas con tu familia? Dice, sí. Digo, no, pues que no puede ser eso. Y tanto era que les empezaba yo a predicar y empezaba a compartir que un día llega bien emocionado y me dice, oye, ¿qué crees? Tuve un sueño. Y le digo, ¿y qué soñaste? Dice, soñé que había un como monstruo, demonio, dice, que me tenía agarrado de una mano, dice, y me jalaba. Y del otro yo veía a alguien como de blanco, dice, y me jaloneaban así, dice, ¿pero qué crees que signifique? Y le digo, no inventes, ¿a poco eso soñaste? Me dice, Ujú. sí. Digo, pues por principio de cuentas, ya Dios me hizo sentir, digo, mira, tú en la condición en la que estás, pues cómo te tienes, tú estás así, no estás ni con Dios ni con el mundo, entonces, ¿por qué están peleando? Le digo, pues por tu alma, pero tú tienes que tomar una decisión, le digo, ¿por qué? Porque tú eres cabeza de familia, le digo, tienes una hija y tú vas a rendir cuentas delante de Dios. Y se quedaba así, ya. Y ya poco a poco fue cambiando, pero pues no, nunca quiso. Pero bueno, Dios me daba esa, Ya le dejó su semilla a usted así ahí. es, de compartir. Todo el mundo le compartía y así. Entonces, pues es lo que Dios hace, ¿no? Nos empieza a dar esa. Claro que sí, gloria a Dios. Y sí, y cuando dejamos, bueno, yo dejé el trabajo, incluso, fíjese, muchas veces yo creo que uno cuando agarra y tú vas y dices, ¿sabes qué? Renuncio. Pues te aceptan tu renuncia, ¿a poco no? Sí, Pero claro. a mí no me querían correr. En serio, hablé con mi jefe, le digo, oye, ¿sabes qué? Pues ya mejor dame de baja porque pues tengo proyectos y no los puedo atender por el trabajo. Y sí, ¿por qué te corro? No llegas tarde, eres puntual, eres buen elemento. ¿Qué digo? Y le digo, bueno, y ya fui con su jefe de él. Le digo, oye, pues ya necesito que me corras. ¿Y por qué te voy a correr? Dice, pues tú eres de los mejores. Hijo, dije, ¿y ahora? Dice, no te puedo correr así. Y ya, total, tuve que hablar hasta con el gerente general de la planta, y que lo conocía yo. Y le dije, oye, digo, pues tú eres la última persona que queda. Le digo, pues tú eres, ya de aquí para arriba ya no hay nadie más. Tú ordenas y se hace todo. Y tampoco quería. Y dice, ¿por qué te voy a correr? Le digo, no, bueno, ya, le digo, ahora sí ya, entre amigos, le digo, ya le expliqué la situación. Y me dice, bueno, está bien, nada más porque tú me lo pides de esa forma, pero si por mí fuera, dice, pues no, si yo podría correr a 10 15 pero a ti no. Pero a ti no. Pero sí, o sea, está en eso. Como Dios nos respalda en todo Amén. lo que hacemos, ¿no? Gloria a Dios. Así es, amados hermanos. Yo recuerdo muy bien, como decía el hermano Joaquín, cuando llegamos, ustedes también. Bueno, yo tuve esa fortuna, gracias a Dios, con mi esposa, de justamente donde estamos grabando, ustedes nos entregaron una Biblia. Sí. Y pues fue muy padre porque me sentí con mi esposa muy acobijados por ustedes y los demás Gracias a hermanos que Dios. estuvieron por nosotros. Entonces yo me acuerdo muy bien de ustedes. Incluso usted lo confundí con un hermano de una librería cristiana, no sé si se acuerda. Sí, después me comentó. Y desde ahí, gracias a Dios, pues yo he tenido mucha cercanía con el hermano Hugo. Nos pasamos platicando por WhatsApp, obviamente me brinda consejos, viceversa, y pues la verdad siento su apoyo espiritual de ambos. Y pues nos sentimos con confianza, mi esposa con usted, Sí, gracias a con Dios. usted, con sus hijas. Así es. Entonces les amamos mucho. Gracias a Dios. Sí. Eres toda nuestra vida. Y ese es un trabajo y es una labor muy importante que tiene el grupo de liderazgo. A mí, cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, mi esposa y yo, nos recibió el hermano Manuel y su esposa y estaban bien al pendiente de nosotros y se les agradece tanto. Y después conocimos a nuestra hermana Abril ahí en el comedor sirviendo y a nuestro hermano Hugo y nosotros con toda confianza desde ahí el hermano sabe que es cierto, yo me he acercado con él con bastantes dudas, bastantes problemas también y él me ha despejado de tantas dudas y me ha dado la palabra correcta en el momento que la necesito con tanta tranquilidad y con esa sabiduría que solo Dios les da. Ese, ¿ustedes qué tendrían que decirle a todo el liderazgo? ¿Qué les podrían compartir simplemente de la manera de cómo son ustedes? ¿Qué podrían compartirles o qué les podrían exhortar a todo nuestro liderazgo de Fuerza Ágape? Bueno, pues por principio de cuentas, pues sabemos que somos parte de, como lo dije hace rato, somos parte de un cuerpo, Amén. que es de la iglesia, ¿no? Y cada uno tiene una función. En este caso, a lo mejor, como líderes, pues sabemos que
así como los pastores, pues cuando tú llegas, siempre que ves, ves en este caso al pastor, a los líderes, ¿no? Y a lo mejor sería pues el invitarlos, ¿no? El decirles, ¿sabes qué, hermanos? Pues tenemos que tener esa comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que les impacta en este caso, como ustedes lo acaban de testificar, es eso, ¿no? Que el llegar y que alguien te reciba y te diga bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí, me da gusto verte, oye, ¿qué ha pasado? Ya no te he visto, no sé, ese tipo de cosas a los hermanos los hacen sentir bien. ¿Por qué? Claro. Porque se hacen sentir de que, ay, pues sí están al pendiente. Entonces sí están, como que, pues sí me dan seguimiento, ya me conocieron, ¿no? Porque uno cuando llega, pues como que está uno así de que, Sí, soy el hermano X y nadie me conoce, ¿no? sí, Pero claro. bueno, esa es bueno, yo ya lo puedo expresar de esa manera, ¿no? El tener esa comunión, a lo mejor acabando la reunión, ahí están luego los hermanos en las jardineras, acercarse, platicar, saludarlos, todos, o sea, y eso va a crear esa comunión más, Esa, como esa esa familia, ¿no? hermandad. Esa hermandad Sí, como claro. familia que somos, ¿no? Porque muchas veces yo creo que cuando venimos del mundo, nos hace falta eso, esa familia, esa hermandad. Sí. Porque a veces con tu familia, pues no sé, a lo mejor tienes problemas o tienes hermanos o parientes y ni siquiera se hablan. Y- Y llegas aquí y ves esa hermandad y quieres más. Claro, porque aquí es donde, y lo hemos dicho varias veces, Dios nos suple de ese cariño que nos falta, paternal, maternal, y nos da esa hermandad, esa plenitud que nos llena realmente y nos cobija, ¿sí? Nos hacen sentir amados y nuestros hermanos son un claro ejemplo. Y efectivamente eso es lo primero que nosotros vemos de nuestro liderazgo, el ejemplo. Por eso, y mi hermano Alan no me dejará mentir, por eso gracias a Dios estamos aquí. Justo eso, como mencionó el hermano Hugo, justamente somos parte del cuerpo de Cristo. Unos son buenos para otras cosas, otros somos buenos para otras cosas. En lo personal, en lo que yo veo por parte de Dios en ustedes, veo esa humildad. Y eso Amén. habla muy Gracias bien a de Dios. ustedes. Como así los otros hermanos tienen sus fortalezas, yo en ustedes veo humildad. Ahora yo creo que en el liderazgo estamos haciendo eso, ¿no? Estamos tratando de cambiar, de mostrar eso, Amén. ¿no? Como decía mi esposo ahorita. Nos decían ya lo que pasó anteriormente, no somos perfectos, no somos Claro. perfectos y Amén. no nos justificamos. Tratamos de vivir en una perfección como a Cristo le gusta, le agrada. Y yo creo que somos un liderazgo fuerte. Gloria a Somos un Dios. Y liderazgo así donde es. queremos Así es. en verdad manifestar el amor de Dios, de tener esa unidad, como dice, tener esa humildad también entre nosotros mismos y sabernos honrar también. Gloria Y a no Dios. nada más entre nosotros, sino dar eso a la iglesia, ¿no? Amén. Pero empieza desde arriba y les honramos y les amamos a todos, a nuestros pastores, nuestro liderazgo, porque sabemos que no es fácil estar en un liderazgo, Claro que no. pero Dios da la sabiduría y es como ahorita mencionaba mi esposo, ¿no? Yo creo que en todas las familias a veces llega a pasar roces, llegan a pasar cosas, pero yo creo que por eso estamos ahí, porque Dios nos puso, porque Amén. Él nos da la sabiduría, porque podemos arreglar las situaciones, ¿no? Y sobre todo para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, estemos como Él le agrada, ¿no? Gloria a Dios. Trabajar en unanimidad, trabajar con ese amor, trabajar en una visión que Dios quiere para nuestra iglesia, Gloria a para Dios. cada uno de nosotros. Entonces, como exhortación no creo tal que sea así, sino animarnos Amén. y edificarnos y fortalecernos, como Amén. dice la palabra, ¿no? En todo momento, a veces se va a dar palabra de edificación, de amor y de exhortación. Amén. Pero también va a depender de nosotros mismos cómo recibamos esa palabra, ¿no? Claro. Así Nuestra es. condición, cómo la recibamos, ¿no? Si en humildad, en soberbia, en orgullo. Así es. Y yo creo que Dios se está moldeando a todos, tanto nosotros como liderazgo, como la iglesia, o sea, y vienen cosas buenas y cosas grandes Amén. para Claro. nuestra iglesia, ¿no? Y como digo, no somos perfectos, y no nos justificamos, pero pues nuestras vidas son para servirle a Dios, Amén. para servirle a Dios y para servir a nuestros hermanos, para honrar y sobre todo la gran comisión que Dios nos ha dado, ¿no? De ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Así es. Amén. Amén. Y a eso íbamos hace un momento. Ya eso está pasando en la iglesia, ¿no? Nos estamos reavivando.
Así es. Hay un avivamiento aquí en la iglesia porque lo deseamos, Claro. porque lo hemos visto y de verdad yo veo al liderazgo y es un liderazgo sólido. Sí, Van, gracias a Dios. somos todos en un mismo espíritu. Amén. Entonces va a haber cosas grandes y Sí, estamos creemos. convencidos de ello. ¿Cómo se ven ustedes en ese... Y nosotros, ay, ¿Cómo se ven ustedes en ese aspecto, en esa obra de Dios? ¿Cómo se ven ustedes? ¿Qué es lo que sienten en su corazón? pues, En este nuevo cambio, en esta nueva frescura que trae Dios a la iglesia, ¿ustedes qué es lo que perciben? ¿Qué es lo que sienten? Bueno, por principio de cuentas, pues están viendo nuevamente, bueno, yo en lo personal, cuando llegamos a Betunias, había un mover muy fuerte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la alabanza, en la adoración, muchas veces tú cuando veías ya estabas postrado a través de la alabanza y de la oración. Claro, como dice mi esposa, ¿no? La disposición, Claro. pero el hambre, ¿no? Pero tú veías cómo a través de la alabanzas Dios lo ocupaba de tal forma que, no, tú veías de repente hermanos ya corrían, ya gritaban, ya lloraban, ya estaban tirados, entonces decías, pues, ¿qué Tocados, pasa, no? tocados por el Exacto, era el Espíritu Espíritu Santo, pero había ese mover tan fuerte. Y yo creo que es lo que Dios está trayendo otra vez a la iglesia. Gloria a Dios. Y lo vemos, ¿por qué? Porque el mismo pastor lo ha sentido. Y ahorita todo lo que se ha estado trabajando y todo lo que viene para la iglesia, pues es porque Dios lo está revelando y Dios lo va a hacer. Y Amén. como dicen, pues tenemos que ser instrumentos útiles en sus manos. Entonces, Así es. nosotros lo que tenemos que hacer es, como decía, ¿no? Ahorita mi esposa, es unirnos, estar en ese mismo sentir, ¿no? En ese mismo caminar y seguir adelante en la obra. Dios va a hacer la obra, pero tenemos que estar dispuestos. Así es. Pedirle a Dios que ponga a nosotros el querer como el hacer. ¿No? sí, Hermano. claro. Así es, amados hermanos. Yo también siento, igual que todos ustedes, un avivamiento. Amén. Obviamente el avivamiento yo siento que depende de cada uno, hacerlo Así es. día a día. Y sí, yo también puedo ver en el espíritu que se vienen grandes cosas. No nada más, bueno, sí para nuestra iglesia, pero hablando de la iglesia En del general. municipio en Así general. es, No amén. nada más Amén. Fuerza Ágape, Así sino es. en general, porque gracias a Dios vamos a estar ayudándonos entre otras iglesias. Claro. Sí, amén. Yo siento que se viene algo grande y fuerte para Tultitlán y para México. Así es. Sí, como, bueno, en este caso el pastor ya lo expresó, ¿no? Que gracias a Dios está trayendo esa unidad, ese sentir en los pastores. Que a lo mejor en muchas iglesias, pues antes, bueno, nosotros ya hemos, por el tiempo que llevamos, se ha tratado de hacer, sí, se quiso hacer tiempo antes, pero por No era de Dios cuestiones, todavía. exacto, No no su era el tiempo. Y sí lo quisieron hacer, se reunían los pastores y todo, pero yo creo que ahora es diferente. Gloria a Es Dios. diferente. ¿Por qué? Porque ahora el mover es diferente. Y ahora entonces, si ya Dios lo puso en los corazones de todos los pastores, pues a lo mejor van a empezar con, no sé, pocas iglesias. Pero eso que va a traer, va a impactar tanto que otras iglesias se van a querer añadir Gloria a a Dios. la visión que Dios tiene, ¿no? Así Y al es. avivamiento que Dios quiere. Entonces, yo lo veo de esa forma, ¿no? Si Dios empieza con estas pocas iglesias, pues se va a empezar a multiplicar y más, y muchas iglesias más van a querer. Entonces, pues lo vamos a ver, ¿no? Sobreabundará la gracia. Así es. Amén. Sí, realmente pues hemos disfrutado mucho del testimonio de nuestros hermanos y ahora pues a toda la gente que está pasando por esos momentos difíciles, aquí hay un ejemplo y pues bueno, vamos a invitar a nuestro auditorio a que vengan, hermanitos, háganos el favor de invitarlos y de expresarles su sentir ahora como cristianos. ¿Cómo los invitamos, hermanos? Bueno, yo les invitaría que en las circunstancias que estén pasando, busquen a Cristo, como dice la palabra, Amén. que Él es Amén. el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. En Él en verdad encontramos, como dice su palabra, vamos a ser salvos, Amén. vamos a ser sanos y vamos a ser libres. Amén. Pero Amén. sobre todo que tenemos una esperanza en Él, una esperanza de vida y tenemos una meta de llegar un día a estar frente a frente con Él. Y no importa lo que estés pasando, siempre hay una solución y es Cristo. Gloria a Dios. Mi hermano, Amén. para ir concluyendo. Bueno, bueno, a lo mejor añadiría que
A lo mejor el tema que se tocó del perdón sí es muy importante. Claro. ¿Por qué? Porque, como dice mi esposa, ¿no? Puede haber un perdón, pero no genuino. Y muchas veces eso puede ocasionar que la persona no crezca, No. te estanques, que te detengas. ¿Por qué? Porque el enemigo lo va a ocupar para que te mantenga ahí. Entonces, sí es muy importante que si alguien ha estado o pasó o está pasando por una situación como esta, pues que abran su corazón y que realmente lo exprese con los pastores. ¿Por qué? Porque eso te va a traer ese Libertad. alivio, libertad. Esa liberación. Así es. Entonces, y un perdón no es de, ay, te perdono, no. ¿Por qué? Porque cuando tú hieres el corazón de la persona que amas, es muy difícil que restaures eso. Y como nos decían a veces, dice, a lo mejor te sana por fuera, pero por dentro no ha sanado. La herida sigue. Y Dios es lo que hace. A lo mejor tú vas al doctor, tú cortas, te cosen, te suturan y ahí queda. Pero Dios va a sanar tu corazón internamente. Amén. Y eso es lo que hizo con nosotros, ¿no? Amén. Porque nos queda con mi esposa. Y pues gloria a Dios porque sabemos que pues Él es bueno y fiel y nunca nos deja. Y siempre está Amén. ahí Amén, hermano. con Amén. nosotros. Y estamos convencidos de eso. Amén. Bien, amados hermanos, pues para concluir, muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias a Dios. Hermano Joaquín, muchas gracias igual por su tiempo. Los invitamos, ahora le voy a hacer la propaganda del programa de la mañana. Ah, claro. El hermano Joaquín está toda la semana, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, dando devocionales, poniendo alabanzas cristianas para que lo puedan escuchar. Es de gran edificación para cada uno. En lo personal, yo lo uso en mi trabajo. Trabajo hasta la ciudad y gracias a Dios mis compañeros, quieran o no, lo escuchan. Entonces, por favor, escúchenlo. Gracias nuevamente por sintonizarnos en este programa que es para Dios. Aquí pueden ver que para Dios no hay imposibles. Y la voluntad de Dios, como lo dijo el hermano Joaquín, es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces nosotros los invitamos a que ustedes puedan tener a Cristo en su corazón, que lo hagan por convicción o por compromiso, porque estar con Jesús es estar en la gloria. Amén. Esto es, gracias a Dios, todo viene de Él y todo es para Él. Y sí, Amén. estamos siendo constantes y estamos poniendo mucho empeño y damos gracias a Dios de que nos dé esa gran oportunidad. Y sí, acompáñenos de 8 de la mañana a 10 de la mañana, de lunes a viernes. También estamos preparando más contenido para que sea edificante para nosotros, mis hermanos. Estamos preparando cada vez más contenido, así es que síguenos de cerca. Suscríbete al canal, activa la campanita, recibe las notificaciones de todo el nuevo contenido y pues bien, su servidor Joaquín Picasso agradece su preferencia en esta noche, agradecemos su compañía y les deseamos bendiciones abundantes. Mi hermano, muchas gracias. Hermanito Hugo Orozco, nuestra hermana Abril Arellanes, es un gusto y es un gozo ser hermanos. Amén. Dios los Amén. bendiga. Dios les bendiga, mi Todos los hermanito. hermanos de la iglesia. Así es, gracias, amados hermanos, que Dios les bendiga a ustedes, a sus hijas, Gracias. que Dios los siga levantando y nos siga levantando juntos como iglesia. Así es, Gracias a amén. todos ustedes, Dios los bendiga mucho. Gracias por todo. Gloria a Dios y recuerden, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Amén.